mismo tiempo en piedra, papel y tinta. Se suma a la mesa Elizabeth Salguero, que ahora tiene un cargo clave en ONU Mujeres. Está usted, Elizabeth, como asesora en coordinación, asesora y coordinación de proyectos. Esta vez la invitamos como parte de ONU Mujeres, pero también quiero recordar su pasado. Elizabeth Salguero ha sido embajadora, que para este tema es el cargo menos importante. Ha sido ministra, ha sido diputada. Este último es el más importante en este tema porque ha tenido la ocasión de batallar por esa legislación todavía ausente de la que hablamos hace unos minutos. ¿Fue una batalla perdida, Elizabeth? En cierta forma sí, porque bueno, muchas aquí presentes estábamos en ese proceso que duró más de 4 años, porque previamente se había también trabajado en una ley contra la trata y tráfico de personas, y que fue consensuada por todo el país, por todas las organizaciones, instituciones. Se basó esta ley en diagnósticos, investigaciones en los lugares de frontera, que justamente es donde salen y entran las personas de trata y tráfico. Y lo más doloroso, que obviamente la mayoría de las personas tratadas y traficadas son mujeres y niñas, con fines de prostitución o violencia sexual comercial. Pero hago un apunte, Elizabeth, porque lo discutimos hace unos minutos, cuando hablamos sí de explotación sexual, de prostitución, sí, el problema tiene rostro de mujer, pero cuando hablamos de trata, decíamos, ya laboral, son hombres y mujeres, porque riñón es riñón, pulmón es pulmón. O explotación laboral, claro, evidentemente. ¿Verdad? Pero en la peor forma de explotación sexual que veíamos, la peor forma de trata y tráfico era la prostitución forzada o la explotación sexual, en el sentido de que es la forma más degradante de un ser humano de terminar incluso en un basurero luego de que han utilizado sus cuerpos de niñas y mujeres hasta el término de que las creen que son residuos humanos que pueden ser, una vez que cumplieron la misión, ser desechados. Pero evidentemente la trata implica también la explotación laboral forzada, bueno, el tráfico de órganos, que es terrible, los matrimonios serviles y otros temas que estaban en la ley, ¿no? Pero me parece que en nuestro país los mayores casos de desapariciones forzadas son para trata y tráfico en función de la prostitución forzada o la violencia sexual comercial. Entonces, ¿más que tráfico de órganos? Sí, yo diría que es más que tráfico de órganos. Sí, en nuestro país el que encabeza, coincido con Elizabeth, es con fines de tráfico sexual. Uno de los fines que habla, porque nuestra ley habla, la ley 63, 14 finalidades. De esas 14 finalidades, la primera encabeza con fines de explotación sexual, le sigue con fines de explotación laboral, le sigue después la servidumbre, y tenemos tráfico de órganos. Pero usted decía que Bolivia es un paraíso en términos de oportunidades para tráfico. Justamente, yo me refiero a que sobre la trata. Es que en Bolivia no necesitas que te encañonen para llevarte, porque lo que predomina a través de los estudios que hemos hecho, como decía Elizabeth, de frontera a frontera tú vas, si te vas al oriente, antes de tu seguridad predomina tu necesidad económica, y para la trata es el caldo de cultivo, la pobreza. Entonces cuando tú te vas a Guayaramén, Ribera Alta, a Puerto Suárez, entonces en estos lugares las personas lo único que quieren es salir de la ciudad, pero cuando hablamos de eso, entonces no podemos decir de que realmente en nuestro país falta, por eso, la parte de información para estos lugares. Por eso quiero pasarle la palabra a Rubén Atahuichi, porque tengo la sensación, Rubén, de que informamos, como usted decía, casos emblemáticos, números, casos, pero creo que no damos cuenta de estos matices, o sí, o estoy pesimista hoy. Sí, no, le falta constancia a los medios de comunicación abordar ese problema. Yo hablaba de agendas específicas cuando hablamos sobre trata y tráfico, ocasionalmente, cuando hablamos de violencia contra la mujer, ocasionalmente, cuando hablamos sobre la violencia contra los niños y niñas, ocasionalmente, ¿no? Lo que hay que hacer, obviamente, transversalizar nuestras agendas y abordar en conjunto todos los problemas en su especificidad. Creo que a los medios un poco nos falta ser más utilitarios, y la razón
voy a aprovechar al final del programa para vender mi char, que se está encaminando a ese enfoque de ser más utilitario para la gente, de servir a la gente. La gente tiene que saber a través de un medio de comunicación cuáles son los efectos, cuáles son los problemas, cuál es la ruta de un determinado problema, ¿no? Cumplir su función social. Exacto. Eso. Yo voy a vender mi charque ahora porque les cuento que esta semana hemos tenido una reunión con ONU Mujeres, nos hemos sentado con Elizabeth, que ha venido gentilmente al periódico, para que podamos trabajar conjuntamente. A eso me refería, Patricia, cuando decía que en efecto sí se necesitan recursos, pero en efecto tampoco se necesita tantos recursos, porque como ya usamos papel y tinta, como ya estamos al aire, aprovechamos y emitimos esta información que ustedes han trabajado previamente. No es improvisar, como nos ha sucedido también en La Razón. Hay que hacer, porque además hay una normativa que nos obliga, y qué bueno que así sea, a plantear mensajes de prevención. Pero ¿cómo los hacemos? ¿A quién delegamos? Yo no tengo expertos en el periódico, tengo buena fe. Los expertos son ustedes que nos dirán, bueno, hay que transversalizar de esta manera para prevenir, y luego ya nos tocará a nosotros informar. Creo que ahí vamos bien con los medios, ¿no? ¿O cómo le ha ido? Sí, es decir, hay una predisposición de los medios, de periodistas, a difundir justamente lo que dice las leyes, difundir lo que dicen y los objetivos y demás de leyes tan importantes como la ley contra la violencia, la ley contra la trata y tráfico, la ley contra el racismo, pero evidentemente lo que necesitamos hacer es una coherencia del mensaje y tender a la prevención, ¿no? Con mensajes muy claros, y no solamente decir, bueno, el artículo tanto dice tanto, sino traducir qué significa, cómo podemos evitar que más personas sigan desapareciendo con fines de trata y tráfico, que más mujeres sigan siendo asesinadas o se cometan feminicidios. Entonces creo que esa alianza con los medios de comunicación, y felicito realmente que tengan esa visión de la función social que debe tener un medio en términos de información, comunicación, pero también prevención, que es lo que más nos interesa. Cuando mencionaba la ley de trata y tráfico, hay falencias. O sea, hay ley, pero en verdad la normativa no está del todo afinada, ¿no? Creo que en el país, y no está muy lejos de la experiencia de los otros países, tarda en implementar estas políticas y hacer más cotidiana, digamos, la lucha contra estas problemáticas, violencia, trata. En todo eso, digamos, rescatando aquí las palabras, por ejemplo, de Rubén, en la prevención, por ejemplo, el gran aliado estratégico van a ser los medios de comunicación, tienen que ser los periodistas, porque una información que nosotras podemos dar a, que sería un público de 50 estudiantes en un curso, les llega ahí, pero la televisión tiene un mayor impacto, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, la tecnología que ahora están muy de moda en los adolescentes y hasta en niños, es llegar con información precisa. Tal vez como Estado, como sociedad civil, como instancias también, creo que estamos un poco atrasados en la forma, en la metodología de cómo llegamos con el mensaje preciso, con la información que se necesita. Entonces, la problemática es tan grande y hay que hacer... agarrarnos de la tecnología que tenemos. Como esto es un problema acá en Estados Unidos, en China, en mundial, me imagino desde este organismo internacional, Elizabeth, que hay comparaciones, ¿no es cierto? Que hay ese famoso a la luz de la experiencia de aquí y allá, y me imagino que por ahí podemos avanzar con más velocidad. Evidentemente, o sea, en la legislación comparada y las experiencias de problemáticas que van relacionadas con la trata y tráfico, una es la prostitución, ¿sí? Y donde hay prostitución legalizada, hay más índices de trata y tráfico, y obviamente en los países donde hay más restricción, ha bajado el nivel de trata y tráfico, porque es la lógica capitalista. Si hay demanda, si el cliente no es penalizado, obviamente va a haber oferta de tratantes, de proxenetas, de personas que evidentemente lucran con los cuerpos de las mujeres y las niñas y adolescentes como si fueran una mercancía. Entonces, el ejemplo muy claro, Suecia, donde está penalizado al cliente, no a la prostituta, sino al cliente, ha bajado los índices de trata y tráfico, pero drásticamente. Alemania, donde hay la despenalización de la prostitución, es el burdel de Europa, debo decir, con estudios totalmente
visibles con datos y demás, donde el alto índice de trata y tráfico y de prostitución forzada es alarmante. Entonces, incluso ahorita están viendo de cómo poder revertir. A 10 años de la legalización, todo se ha empeorado en términos de estos problemas de violencia contra las mujeres, trata y tráfico. Entonces, de eso se trata. Otro ejemplo muy palpable y además relacionado con la información y la educación. Un niño en Suecia ve el tema de la prostitución como un delito. Un niño en Holanda ve a la prostitución como las mujeres que se venden en las vitrinas y que son un objeto y que puede hacer con ellas lo que le dé la gana. Ese es el nivel y la diferencia, porque las normas y las leyes son educativas, y mientras nosotros seamos permisivas con los clientes, que es la demanda, que es lo que ocasiona que exista trata y tráfico con fines de explotación sexual, evidentemente no vamos a avanzar. Y ha sido muy penoso que la última ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, en la propuesta hayan quitado la penalización al cliente, porque evidentemente ese es el núcleo de todos los problemas que actualmente estamos viviendo en esta temática. Sí. Un poco, digamos, en ese triángulo del delito de la trata de personas, ciertamente, digamos, el actor invisible, ¿no? También ante los medios es el llamado cliente, que para nosotros es el violentador sexual, por ejemplo. Me enfoco un poco más en la explotación sexual comercial, y no en los otros fines de la trata, digamos, y en lo de violencia sexual comercial, que es puntual, explotación de niña y adolescente como tal. Entonces, ese es el gran negocio del mundo, ¿no? Ya Naciones Unidas nos decía que es el tercer negocio. Pero además es un negocio basado en la cosificación de la persona, y yo diría, y en la venta y compra del ser humano. Y todo eso basado en la pobreza, usted lo decía, claro, pero estamos fuera del programa, estábamos viviendo las consecuencias de la pobreza, porque y la cuando violencia. una chica es explotada sexualmente, es en gran medida porque es pobre. Cuando desaparece es porque la madre no la está cuidando, porque está vendiendo refresco de no sé qué. Cuando el otro lo hace voluntariamente es porque le han ofrecido que le van a pagar. Es decir, todo esto también es consecuencia de la pobreza. Y la violencia. Y otra cosa, justamente la 1DC el año pasado habla, y también la Agenda 2030 del Alto Comisionado habla de la trata como una forma de violencia, y ella habla justamente de ellos. La trata, hablando específicamente de Bolivia, aterrizando, habla, el caldo de cultivo es la pobreza. ¿Por qué? Estamos hablando de las ciudades intermedias y del área rural, porque estas personas primeramente no están tan informadas también, y es verdad, y es una situación en la que nosotros tenemos que ser conscientes de que realmente pasa. Pero sí coincido con lo que dice, en nuestro país la prostitución no es legal ni ilegal. No lo dirás, Elizabeth. ¿Por qué? Porque no hay nada que le diga si esto es legal, y tampoco dice algo que es ilegal. Y comparto plenamente, porque lo ven como algo tan natural, porque tenemos a cada vuelta de la esquina los prostíbulos. Pero ahí es donde justamente, como decías, a las chicas la utilizan hasta que al final sale como un residuo humano. Pero en otros países, como dices, tendríamos una reglamentación o sancionar al cliente, y yo comparto plenamente con Elizabeth, porque en la ley 263 se había trabajado tanto en esto y quitaron varias partes, acápites en esta parte que se pudo haber introducido, pudo haber servido realmente para ayudar y sancionar incluso al cliente al que se está sirviendo. Pero también debemos ver de que de alguna manera, ver si nosotros prevenimos, y me alegra mucho lo que dices, ¿verdad? Los medios de comunicación, si llegaran a estas ciudades intermedias, habría una forma de que yo de Guayaramerín vengo aquí a La Paz o a Santa Cruz, voy a venir un poco prevenida sobre la trata. Pero si yo me voy a venir así, porque la migración nunca vamos a parar, la gente siempre va a venir y va a ir a los lugares para poder buscar un trabajo, expectativas de lo que quiere. Entonces, considero que en nuestra ley hay ciertos vacíos jurídicos que deberíamos complementar. Quizá, completamente de acuerdo contigo, podemos acelerarlas. De aquí a 5 años seguramente evaluar esta ley, cómo está yendo, para poder implementar ciertas cosas que deberían haber hecho. Lo mismo que hemos hecho con la 3325, derogar para implementar, y se trabajó duramente para esto, y pasaron los 5 años y de decir, a ver, dónde está pasando y qué es lo que podemos hacer. En ese sentido, complementar, o sea, las causas puede ser evidentemente la pobreza, pero otra causa es la violencia sexual
que sufren muchas niñas y mujeres dentro de sus hogares. También, y eso como también consecuencia... está cruzada con la pobreza, creo, Elizabeth. No necesariamente, o sea, no necesariamente, pero hasta de patrones culturales machistas y de dominación patriarcales que van a repercutir no solamente la pobreza. Miremos que nuestras poblaciones vulnerables son pobres, indígenas, o sea, todos para la trata son altamente vulnerables. No, yo quisiera aclarar ahí una sola situación. No quiero decir que el factor principal solo sea la pobreza. Nuestro país es diverso. Entonces, cuando hablamos de la violencia, justamente la violencia, cuando hablamos de la violencia contra la mujer, la trata es una forma de violencia. Es algo tan cultural, por ejemplo, el padrinazgo, lo naturalizamos y lo llevamos tanto que vemos incluso en una comunidad indígena o en un ayo o en el guaraní, toman sus propias justicias comunitarias en este caso. Entonces la violencia es como convivir con ello. Es tan normal golpear a una mujer como llevarse a alguien. Entonces también considero que se debería trabajar. ¿Qué tiene que ver la justicia comunitaria en todo esto? En su ejemplo no estoy entendiendo. No, en mi ejemplo tiene que ver mucho en el caso, por ejemplo, cuando a una niña se lo llevan para la servidumbre en el departamento del Beni. ¿Qué hacen? Los chimanes hacen su consejo de chimanes para resolver un caso, pero lo solucionan con 2 o 3 vacas ahí, pero no ven el delito en sí, el delito que es la trata, porque lo llevaron para la servidumbre, con fines de explotación laboral. Entonces tiene. Hay una parte importante que decía Rubén, hay que transversalizar. Yo creo que este delito de la trata es el crimen de lesa humanidad, está transversalizada a nuestras sociedades, a tal punto, como decía Elizabeth, se naturaliza, se normaliza. O sea, si el cliente va a un prostíbulo, las edades de consumo, sexo pago, van a ser con niñas, ¿no? Ya niñas, en el sentido de que son, no sé, pues hasta había el mito de que no tienen VIH, por ejemplo, en el Alto de La Paz, aquí muy cerca. Entonces, al naturalizarla, esa persona, ese hombre que consume, no la está viendo como víctima, como sujeto, sino como objeto. persona, sino como objeto. Entonces, el patrón cultural de relación entre géneros nos hace ver a nosotras reducidas a eso, a objetos comercializables. A esa víctima, ¿cuántas veces la venden al día? ¿Cuántas veces al año? Entonces, ese cliente que ciertamente, como dice Elizabeth, se la ha sacado de esa propuesta de ley, ahí tenemos en nuestra 263 por lo menos un reducto de esperanza. Se penaliza al cliente en tanto violencia sexual comercial. No, en delitos conexos. En delitos conexos. Por lo menos algo, si tenemos que rescatar de la ley, ahí está. Obviamente, como decíamos, en este triángulo, ni los medios, ni el Estado, ni la sociedad como tal, te lo identifica a ese cliente, a esa persona que hace uso de ese cuerpo cosificado. ¿Y qué es el causante? Ahí vamos a trabajar para reducir niveles de tener víctimas, que la mujer, que los niños, adolescentes, pero quienes trabajamos o trabajan en función a, tener paradigmas nuevos en masculinidades, por ejemplo, que no solamente ese macho hegemónico es que debería de ser parte de este constructo de una sociedad diferente. Entonces, ahí no solo atacamos, digamos, las barreras de pobreza, que ciertamente es un factor predisponente para esta situación de trata, también está este hecho cultural, social, ¿no? En la medida que no sea naturalizado, en la medida que la mujer, el niño, adolescente sea visto como sujeto de derechos, ahí estamos ganando harto terreno. Entonces, en esa medida, digamos, nuestros programas, nuestros medios de comunicación y periodistas atacar a eso también, ¿no? Visibilizar no solamente que tenemos una ley 263, no solamente que tenemos este delito de lesa humanidad como es la trata de personas, informar en los mecanismos de prevención y autocuidado de la gente desde pequeños. Exigibilidad del cumplimiento de la ley, porque por ejemplo las medidas de seguridad que deberían estar funcionando en las fronteras para que no haya trata y tráfico de niñas, mujeres, adolescentes, no están funcionando. Hace poco he estado en Cobija, nadie revisa quién entra, quién sale por la frontera y solamente revisan los que viajan por avión. Obviamente que eso es mínimo. Toda la gente que se trafica se hace por medio terrestre. Ahí estamos viendo problemas de implementación de las leyes, ¿no? En ese sentido pienso que hay que revisar y todos, cada uno en su ámbito, de poder contribuir a que efectivamente esta ley se cumpla, pero también con la posibilidad
de que también se penaliza al cliente, que va a ser una medida que va a reducir los índices de trata y tráfico, de prostitución forzada y muchos problemas que van a ir para superar esta naturalización de la violencia, ¿no? Que a veces está relacionada también con los embarazos no deseados o los hijos o hijas no deseadas. Es decir, hemos visto que en muchos casos las víctimas de prostitución forzada, trata y tráfico, es porque ya se han escapado de su casa, porque han sido víctimas de violencia sexual dentro de sus familias y ya saliendo se encuentran a una situación ya conocida, es decir, es un círculo vicioso de violencia que las lleva a no salir y no ver otra perspectiva de vida. Entonces tenemos que trabajar mucho en lo que implica la sociedad. Elizabeth ya se metió ya sé. Suavemente en el tema del aborto y ese es otro problema para que no vuelva a citar al padre Pérez, porque él me ha citado en el tema del aborto y los divorcios y los desplazados. Volvamos por favor al tema que nos toca. Me gustaría que hagamos una jerarquía también, porque hablamos de prostitución, es decir, muchas categorías. Y la señora que nos está viendo, que de pronto ahora está entre que cocinando, mira la tele, pero la olla... Por favor, ordenemos para esa señora, para ese señor, para ese adolescente, ordenemos la cancha, pero sobre todo ayudemos a esas madres, padres, niños, niñas, adolescentes a cuidarse. ¿Cómo podríamos ordenar? A ver, hagamos útil este programa para las personas que nos están viendo. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Qué jerarquía? A ver, creo que le toca a los medios de comunicación, voy a hablar en ese ámbito, atacar todo ilícito, toda acción contraria a los derechos humanos en los patrones culturales. La violencia, el machismo, ¿no? Que afectan principalmente a los niños, niñas y a las mujeres, ¿no? Ahora también a los ancianos y ancianas, ¿no? Muchas familias se quejan de que los abuelos son abandonados, son depositados así como si se tratara de una carga que no sirve en los asilos. Entonces, a los medios de comunicación les corresponde sensibilizar a la sociedad. Yo no puedo creer personalmente cómo en una oficina de lucha contra la violencia contra la mujer de la policía, 3, 4 policías cometan lo mismo que un ciudadano común, exasperado, machista contra una mujer. Han pasado casos y no hay una oficina realmente confiable, ¿no? El Estado tiene que atacar ese problema. Y creo que no es problema de dinero necesariamente, porque también es problema de sensibilidad social, sensibilidad humana, sensibilidad con los derechos humanos, ¿no? Luego, obviamente, nos toca a los medios de comunicación transversalizar los problemas, porque el problema de trata y tráfico no solamente se trata por la violencia y otros. Hay redes sociales, hay mecanismos de información que están mal utilizados por parte de la ciudadanía y a través de eso usan como herramienta para llamar, para cooptar, para acoger y para engañar a la gente, ¿no? Y muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes, muchas personas caen por las redes sociales. Entonces hay que abordar ese problema, por ejemplo, ¿no? Y la violencia contra la mujer, la trata y tráfico, la lucha contra el racismo, la justicia comunitaria que todavía no se asienta como su espíritu lo señala. Tiene que haber nomás una conciencia y los medios de comunicación caen en eso, en uso incorrecto de los términos de los términos correctos. Cuando dice, por ejemplo, justicia comunitaria, ¿no? Una comunidad aplicó la justicia comunitaria y por eso linchó a tal persona. No es justicia comunitaria, ¿no? Cuando hablas de otro problema igual, ¿no? De trata y tráfico, y creo que hay que entender muy bien. Y las deficiencias de las justicias indígenas valen en la medida en que también veamos las deficiencias enormes de la justicia, del sistema judicial en general. Es decir, ese mismo espanto que a usted le provoca el tratar el caso de una desaparición y solución, o violaciones solucionando con 2 vacas y no sé qué, me genera a mí otros casos de retardación de justicia, de injusticia, me parece terrible también. Es que justamente lo que hace rato indicabas, cuando hablas, por eso hicimos una publicación, el acceso a la justicia con respecto a la trata y tráfico, porque así infinidadmente hablaríamos y tocamos quizá neurálgicamente el problema del tema del poder judicial, el tema de justicia en nuestro país, y lo dijo muy bien también nuestro presidente, que el tema es tan mal, estamos en el problema por la corrupción y todo lo demás. ¿Qué sucede cuando
Empecemos por ahí, porque nadie va a ir por la trata, a quejarse a la división de trata. Todos los que van a la división de trata van por personas desaparecidas. Lo primero que te dicen es, sácate una foto a colores, tráigame aquí porque no tenemos tinta, y al investigador hay que darle combustible. Entonces, sucesivamente, incluso revictimizas a la persona porque tiene que contar la misma historia a uno, a otro y a otro, como lo analizábamos justamente en el momento de elaborar esta ley. Entonces, realmente eso también hace la retardación de justicia. Y yo, víctima de trata, me he escapado o pasó algo, entonces mientras mi problema se va a estar alargando, entonces, ¿cuál así va a ser mi prioridad? Es volver a mi lugar de donde me sacaron, y nuevamente es como si no pasó nada. Ayer nomás hablaba con una mamá que su hija sufrió trata y tráfico y terminó colgada y ahorcándose. Entonces tú dices, mientras este proceso va yendo como 8 o 5 años, no hay justicia. Entonces, solo hablando de trata y tráfico, y sabemos que en todos los ámbitos de terreno, incluso de la violencia contra la mujer, nos preguntaríamos lo mismo: ¿cuánta sanción tenemos así en feminicidio, ¿no? ¿Y cuántas denuncias tenemos y cuántos son atendidos? ¿Sabe cuántos minutos tenemos? Tenemos 3 minutos para acabar el programa, y yo insisto en que demos recomendaciones, tanto que hemos hablado del papel de los medios, la falta de legislación, el problema, lo de abajo, lo de arriba, el Estado, dejemos acá y vamos a las recomendaciones. Me quedan 3 minutos. Un punto importante que tocar, precisamente mañana es que se está leyendo una sentencia en Sucre relacionada con un caso de trata de personas, trata de niñas, ¿no? Entonces ahí, digamos, el agravante es que fue asesinada la niña. Entonces ahí, como ese caso, tenemos pero puntos. Sí, vamos a las recomendaciones. Pero me gustaría hacer una recomendación en 2 cosas vitales con los que trabajamos justamente con los jóvenes, porque la mayor población, sea mamá, porque también va dirigida, porque un niño de 17 o de 15, de 14 está bajo la tutela de un padre o madre, o esté trabajando, donde decimos, por favor, los niños o jóvenes, adolescentes del colegio, hablando de redes sociales, porque últimamente la mayor captación en las ciudades como la nuestra es a través de las redes sociales, y por lo tanto, antes que estos jóvenes deben tomar, no pongan sus datos, no ligeramente acepten o a una persona desconocida, porque tú no sabes detrás de ese celular o computadora quién está. Por lo tanto, tienes que poner tus datos necesarios en el Facebook, en el Twitter, en WhatsApp. Entonces es muy importante utilizar esta tecnología para los jóvenes, porque no sabes cuál sería el riesgo que tú puedes correr. Mamá, papá, por favor. Muchas veces nosotros decimos, no tengan Facebook a los hijos, pero el hijo lo va a abrir en la puerta de la esquina, en un café internet. Entonces, no es decir no lo tengas, sino saber cómo lo está usando tu hijo el Facebook. Ahí yo añadiría, muy cortito, tampoco tengamos imágenes de niños, niñas en Facebook, los adultos, y en lo posible, sobre la base de lo que dice Patricia, tengamos el control, el mayor control, sin enloquecer todos obviamente, el mayor control en niños y en adolescentes, en las redes y en la vida real también, las horas, las calles, las luces. Creo que hay que cuidar todos esos mundos, el de las redes sociales, el que está en internet y muestra muchas inseguridades, y el de la vida real, el que no tomar un taxi a determinada hora, no caer en una paranoia, Elizabeth, pero creo que tenemos que alertar. Pero yo pienso que la mayor apelación es a toda la sociedad, que no toleremos la violencia, que si vemos que hay algo sospechoso, lo denunciemos, que no permitamos que esto pase frente nuestro. Entonces yo pienso que la apelación y la recomendación es que todos y todas seamos parte de esta cruzada contra la trata y tráfico, contra la violencia y contra la impunidad de todos estos casos que realmente dañan a todo, al corazón de nuestra sociedad. ¿Alguna recomendación más para irnos? No, la seguridad comienza en casa, ¿no? En charlas con la familia, con los hijos, porque afuera la ciudad, la comunidad es un bosque con bestias al acecho, no sabe uno con quién se encuentra. Por ahí es un amigo de años, puede ser el que lo viola en una fiesta a una chica, entonces nunca sabemos con quién podemos tratar. Entonces hay que concientizar a la gente en casa, ¿no? A los niños y a las niñas. Lo que sí es llegar con información precisa sobre esto, visibilizar la problemática, generar también una cultura de denuncia, pero también es exigir a nuestras autoridades, a nuestras instancias, que también tengan ese aparato
que pueda responder ante la denuncia, desaparición o situaciones de trata. Y fundamentalmente es el trabajo también que nos toca a sociedad civil, a la familia, a la comunidad, de tener y generar espacios seguros para la vida, por una vida más digna para todos, que sí nos merecemos, ¿no? Esas han sido las últimas recomendaciones de Miriam Granados del capítulo boliviano de Derechos Humanos. Gracias también a Elizabeth Salguero, hoy con la camiseta de ONU Mujeres, a Patricia Bustamante, directora nacional del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer, Rubén Atahuichi, que me ha dado la seguridad psíquica para estar acá, la información. Y a usted las gracias por habernos seguido, por haber compartido el interés. Compartamos y no toleremos la violencia en ninguna de sus facetas, ni dentro de las casas, ni fuera de ellas, ni en internet. Cero violencia, esa va a ser la recomendación final. Y la otra recomendación es que tenga un lindo fin de semana y que nos siga el próximo sábado y domingo.